Bienvenidos a su espacio 40 días de poder, preparándonos para el final. Les acompaña, como de costumbre, su amigo y compañero de viaje al reino de los cielos, Gregory Simon. Oremos. Eterno Dios, gracias por tu misericordia y tu bondad, por darnos el privilegio de invocar tu nombre y también de estudiar tu palabra. Permite que la misma pueda ser de grandes bendiciones para cada uno de nosotros y nuestros oyentes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Leemos en Lucas 16:16 lo siguiente: La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, la ley y los profetas, como dice el texto, era hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. En realidad, ese texto no afirma que terminaron o dejaron de tener valor la ley y los profetas. Quiere decir que esos escritos eran los únicos documentos, por ejemplo, que contenían hasta entonces lo revelado por Dios. Yo creo que no. Entonces, la ley entonces debió haber terminado, según algunas personas pudieran preguntar, hasta Juan. Por ejemplo, al recordar solamente algunas expresiones de Jesús, entendemos, por ejemplo, que para él la ley y los profetas, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, no pudiera haber tenido, por ejemplo, haber terminado, por ejemplo, ahí. No, jamás. Indicó su permanencia cuando ordenó escudriñar las Escrituras, porque ellas daban testimonio de él, según Juan 5:39. Vamos a Juan 5:39 para ver lo que nosotros estamos diciendo. Juan 5:39. Y dice la Escritura, en esta oportunidad: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la Escritura. ¿Ve? Y afirmó que la ignorancia de la Escritura era la causa del error. ¿Me entiende? Dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, versículo 29, Mateo 22, versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Si tú te fijas, la razón del por qué los judíos erraban era porque ignoraban la Escritura. Reiteró su importancia cuando dijo, citando Deuteronomio 8:3, ¿ve? Citando Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, revisemos a Mateo 4:4 para ver este pasaje. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por ejemplo, para explicar el Evangelio a dos discípulos preocupados, y luego a los 11 les declaraba, por ejemplo, en todas las Escrituras lo que de él decía. Veamos Lucas 24, versículo 25 al 47. Él dijo: oh insensatos y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces, comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Llegando a la aldea a donde iba, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y él dijo: ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le dijo. Entonces le dio, ¿verdad? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le había reconocido al partir el pan. La razón del por qué los discípulos de Jesús también estaban tristes era porque no habían considerado de manera correcta la palabra de Dios. Como Jesús dijera, erraron por ignorar la escritura. Si los discípulos estuvieran atentos, por ejemplo, hay personas que dicen, mira, el sábado fue un sábado triste y el domingo es alegre, cuando los discípulos se contentaron, pero durante el sábado estaban tristes, agobiados, llorando y demás. El sábado fue un sábado triste para los discípulos de Jesús porque ellos no prestaron atención a los escritos, a la profecía bíblica que Jesús les había explicado. Si los discípulos hubiesen puesto atención a esto, ese sábado fue un sábado alegre, gozoso, porque su maestro estaba descansando en la tumba y que por consiguiente al otro día sería despertado. Entonces garantizándole vida eterna de manera definitiva a toda la raza humana. El sábado fue un sábado triste porque ellos no estaban atentos a la escritura bíblica. Debemos estar atentos a la escritura bíblica, amados hermanos y amigos que me escuchan, para poder estar alegre viendo en los acontecimientos que hoy día ocurren, señal de la venida del Hijo del Hombre. Los apóstoles recomendaron el estudio de la escritura también y declararon su utilidad. Por ejemplo, si vemos los apóstoles después de la muerte de Cristo Jesús, ellos también presentaron la utilidad de la Sagrada Escritura. Eso lo pudiéramos ver en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 hasta el versículo 17. Mejor dicho, 2 de Timoteo, el versículo 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjate, toda escritura está diciendo, él es inspirada por Dios. Ellos motivaron a estudiar las escrituras, afirmaron que fueron escritas para nuestras enseñanzas. Asimismo, lo indicará Romanos 15:4. Fíjese usted lo que dice Romanos 15:4 en torno a lo que nosotros estamos diciendo, que la ley y los profetas no terminaron hasta Juan. No era solamente eso que se conocía, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, dice la palabra de Dios. Sostuvieron que la palabra profética era una antorcha a la que había que estar atento. Por eso debemos estar atentos. Primero, vamos a ver ese texto en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vayamos por allá. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quiere decir Lucas 16:16 que la ley terminó con Juan? Eso estamos mostrando que claramente que no. En fin, la ley y los profetas eran escritura tan importante que se la citó 280 veces por lo menos en el Nuevo Testamento. Por lo dicho, queda claro, amados amigos y hermanos, que esa expresión de que Jesús significaba que la ley y los profetas era hasta Juan, era todo lo que se conocía, la ley y los profetas, ¿verdad? Hasta entonces había sido revelado tocante al reino de Dios. ¿Me entiende? Mejor dicho, todo lo que hasta entonces se había sido revelado, la ley y los profetas, era solamente eso que se conocía hasta entonces. Es decir, que la ley y los profetas no terminaron con Juan. Era lo que se conocía hasta entonces. Posteriormente, 40, 50 años después empezó a ser escrito el Nuevo Testamento. Así que, amados míos, la ley y los profetas no terminaron hasta Juan, como pudiera preguntar algunas personas, sino era solo lo que se conocía hasta entonces. Esperamos que este estudio le haya sido de bendición. Que Dios pueda guardarte, su amigo y compañero de viaje Gregory Simon. Feliz día en Cristo Jesús. Bendiciones. Quisiéramos invitarle a tener una palabra de oración en esta hora. Bendecido Señor, gracias por tus bendiciones y por darnos un nuevo día. Permito, Señor, que cada hermano, cada amigo, cada compañero de viaje que escucha este mensaje pueda ser de bendición para ellos al escudriñar tu palabra. Abre su entendimiento. Te pedimos que bendiga sus hogares, sus familiares y a nosotros también.